¿Quién se robó el petróleo de México? ¿Y cómo recuperarlo? Tema 1. El origen liberal de la sociedad. La participación norteamericana en la caída de Madero. La caída del capitalismo liberal. Con la libertad que había logrado la clase burguesa en el año de 1776 por medio de su creatividad lucrativa, Adam Smith presentó ese año su obra La riqueza de las naciones, donde promovió ese liberalismo económico, que venció a las rancias monarquías feudales de su tiempo. Puso en el centro de esa actividad al sistema de mercado, donde solo los hombres independientes económicamente, acumulaban riquezas en base al comercio, y luego, aprendieron a multiplicar el capital con la industrialización, creando el capitalismo. Esto sirvió de punta de lanza a sus países, para crear imperios coloniales y compañías transnacionales. Los gobiernos del siglo XIX, principalmente en Latinoamérica, que surgieron recién liberadas de la explotación del colonialismo y, que heredaban una producción precapitalista feudal, en base de agrohaciendas, la minería y, en la producción del vestido, desearon reproducir para sus países esta ideología liberal para salir del subdesarrollo, pero, la adaptaron de acuerdo a la semiesclavitud existente, prefirieron adoptar el positivismo de Auguste Comte, porque no se anteponía del todo al liberalismo de Adam Smith, pero sí chocaba con su condición liberal de tener las mismas oportunidades ciudadanas de competir, que ofrece el sistema de mercado, por lo cual, los positivistas, mejor optaron por mantener racionalmente los límites del orden social colonial ya existentes de la jerarquía hacendaria. En el caso del régimen porfirista de México, con una jerarquía despótica y latifundista, el positivismo ejerció su orden y progreso, porque ya contaba con un dominio sobre el 20% de la población que permanecía semiesclavizada dentro de las haciendas de México. Esto era una garantía para extraerles la plusvalía en su labor agraria. La otra garantía de desarrollo de México, eran las concesiones que les otorgaron a los inversionistas ingleses y norteamericanos, con bajos o nulos impuestos, para desarrollar el ferrocarril, la minería, la telefonía, la electrificación y la explotación de los veneros del petróleo. En el caso del petróleo, se contaba con el antecedente de que el presidente Benito Juárez, ante la insistencia de exploradores norteamericanos, les afirmó en 1863, que la nación tenía el dominio directo sobre la propiedad del subsuelo, de acuerdo a los antecedentes de las leyes reales españolas y, que sólo los cedía a los ciudadanos mexicanos por medio de concesiones. Por esto, el sacerdote tabasqueño Manuel Gil y Sáenz en 1863, fue de los precursores de la explotación petrolera, con la mina de San Fernando y, después de abandonarla, la continuó 2 décadas después el gobernador de Tabasco Simón Sarlat Noga, que formó la primera compañía petrolera mexicana con un capital social de $1 millón, pero, no tuvo éxito, por la falta de recursos para cubrir el transporte del petróleo entre Tabasco y los grandes consumidores del país. Porfirio Díaz, con el ideal del progreso, promulgó la primera ley del petróleo en 1901, para concesionar a inversionistas extranjeros pero, sin mencionar la propiedad del Estado sobre el subsuelo. Esta ambigüedad alentó la codicia, porque podrían adquirir grandes extensiones de terreno y apoderarse de los recursos del petróleo. Además, les exentaba del pago de impuestos por la exportación del crudo y por sus refinados, pero, se les obligaba a las compañías a pagar el 10% anual sobre las utilidades. La primera explotación exitosa del petróleo, llegó de la experiencia del geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez, quien guió al inversionista norteamericano Eduardo Gini al Cerro de la Pez, en el estado de Tamaulipas, en el año de 1903. Para descubrir el primer pozo comercial. Luego compró 450,000 acres de tierra en el pueblo de Lébano, pagando $1 por acre, a rancheros que no sabían de la existencia del petróleo. Así, se fundó la Mexican Petroleum Company. Porfirio Díaz la premió con la exención de impuestos por los primeros 10 años de explotación. Con esto vinieron decenas de compañías extranjeras para recibir los mismos tratos, pagando solo el precio del timbre impreso en cada contrato firmado. Sobresalieron también las compañías inglesa El Águila, y la inglesa holandesa Royal Dutch. Pero,
Aún con el tercer lugar como productor en el mundo en 1910, el pueblo solo recibiría un salario para sobrevivir, y solo se contribuiría en despojar a México del petróleo que aprovechaban las industrias en otros países. La participación norteamericana en la caída de Madero. Después de la caída de Porfirio Díaz, acordado con Madero en el Plan de Ciudad Juárez, Madero enfrentaba las deudas de la incipiente revolución. Por esto, quiso reivindicar para el Estado el saqueo del petróleo que lo exportaban sin regalías y, que lo hacían los países como Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. El 3 de junio de 1912, Madero expidió un decreto para el pago de un impuesto de 20 centavos de dólar por tonelada sobre la exportación del petróleo crudo. Esto ocasionó el enojo del embajador Henry Wilson de los Estados Unidos y de sus aliados los ingleses y le amenazaron con una intervención armada. Durante el levantamiento contra Madero, el embajador norteamericano, el 15 de febrero de 1913, reveló a los embajadores de España, Alemania e Inglaterra que la caída de Madero era cuestión de horas y que dependía de un pacto entre Huerta y Félix Díaz. Después del asesinato de Madero, ese pacto fue firmado en la embajada norteamericana para que Félix Díaz cediera el gobierno de México a Victoriano Huerta. Sobra decir las consecuencias trágicas que trajo a México el apetito norteamericano por el petróleo, que ocasionó más de 1 millón de muertos a los mexicanos. Llegado el momento, en el gobierno carrancista, se aprovechó, en la Carta Magna, para dejar asentado en el artículo 27, a la nación como dueña de los recursos del subsuelo. Fue un hecho que amenazó los intereses de las compañías extranjeras pues consideraban como suyo los bienes del petróleo y el decreto, consideraban ellos, era una acción confiscatoria. Esta situación se resolvería no haciendo retroactivas las leyes. Tras la muerte de Carranza, el gobierno de los Estados Unidos no reconoce al presidente Álvaro Obregón, y a quien por supuesto tampoco le aceptan el pago de impuestos por exportación del petróleo. Ante estas rebeldías Obregón, crea del Departamento del Petróleo, utilizando los ferrocarriles nacionales de México, que Porfirio Díaz nacionalizó en 1908 con capital mayoritario del Estado, para que explotaran el petróleo de algunas zonas de la jurisdicción federal, en virtud que, este medio requería cada vez más del petróleo para su manejo. Posteriormente se crearía la compañía Petromex en 1933, empresa con capital mixto estatal, que explotaría los primeros mantos petroleros en Poza Rica. La caída del capitalismo liberal. El fracaso del capitalismo puro en 1929, en el país más representativo del libre mercado de Adam Smith, fueron los Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión. Colapsó por la falta de circulante monetario en sus consumidores, en parte por la sobreinversión capitalista en la bolsa de valores, que incluso tomaban préstamos a los bancos a baja tasa de interés para ingresarlos a la bolsa. Los bancos reaccionaron de acuerdo a la oferta y la demanda, elevando sus tasas de interés pero también, elevaron las deudas. Todo esto provocó todavía menor circulante que dejó de comprarse bienes sobreproducidos por las industrias financiadas en la bolsa de valores, que al no venderse sus productos, despidieron a trabajadores, que a su vez no pudieron liquidar deudas en los bancos, que provocó la pérdida de sus hogares y luego el cierre de bancos, la caída de industrias y la caída de la bolsa de valores de los Estados Unidos. El efecto de su desastre no fue el mismo en todos los países, sino por el contenido del capitalismo en cada país. El más afectado fueron los Estados Unidos, y en menor grado países como Inglaterra, Japón, Italia, España y México que tenían alto contenido de economía agraria. Su afectación fue menor. La baja de la venta del petróleo de México ocasionó el que se despidieran obreros en Tampico y despidos en la minería. En el caso de los países socialdemócratas o laboristas en Inglaterra, su moderada intervención estatal en sus economías lo amortiguó. El país donde prácticamente no afectó aún con su alto desarrollo industrial fue la Unión Soviética, debido a su total intervención estatal en la economía. A raíz de esas experiencias, la intervención del Estado en la participación económica de los países europeos se incrementó.
El presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt utiliza el Estado para reactivar la economía, con la construcción de escuelas, carreteras, presas, termoeléctricas federales, así como controló el tipo de cambio monetario y las importaciones, por medio de aranceles, para proteger la industria privada paralizada. La expropiación petrolera en México. El desarrollo estabilizador en México. La expropiación petrolera en México. El campesinado aún no recibía los beneficios de la revolución en la que había aportado la mayor parte de su cuota de sangre, y el obrero mexicano de la industria petrolera tampoco era recompensado con las mismas prestaciones como las que recibían los trabajadores extranjeros, porque su contratación era a través de empresas intermediarias, para no crearles derechos laborales, evitándoles trabajos fijos y, poco les atendían sus condiciones de salubridad y seguridad. Además, la apropiación de los terrenos de explotación por las compañías extranjeras no siempre tuvieron un sostén legal, al grado de que las compañías contaban con guardias blancas, que asolaron y asesinaron a rancheros que se oponían a la venta de sus parcelas. El inicio del conflicto que desembocó en la expropiación fue que, el reciente formado Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en 1936, elaboró un proyecto de contrato colectivo para unificar las condiciones económicas y de seguridad en las 18 empresas petroleras, y las emplazó a finales de ese año para firmar un contrato general exigiendo mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, las exhortaciones del presidente Cárdenas, para ambos lados del conflicto para evitar la huelga, fueron infructuosas, hasta que estalló la huelga por 13 días, el 28 de mayo de 1936. Además, el secretario general del sindicato metería una demanda contra las compañías, para investigar la supuesta incapacidad para afrontar los 26 millones de pesos anuales, que correspondían a las demandas de los trabajadores. Una comisión de peritos de la Secretaría de Hacienda y de Economía Nacional examinaron a las compañías por esa demanda. Las conclusiones que encontraron fueron que, las compañías petroleras se habían dedicado a extraer la riqueza nacional, invirtiendo en infraestructura principalmente para la exportación del petróleo y muy poco para la nación. Encontraron que muchas concesiones, adquisición de terrenos y alquileres eran ilegales. Además, la contabilidad de las compañías ocultaban utilidades y evadían impuestos. Por lo tanto, su situación financiera estaba en posibilidad de atender la demanda de los trabajadores petroleros. Después de muchos meses transcurridos y de haberse emitido un laudo por la Junta de Conciliación y Arbitraje, y ante los amparos denegados por la Suprema Corte de Justicia, las compañías entraron en rebeldía, con incluso por su cuenta la disminución de combustibles a la nación. Con todo esto, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, a las 10 de la noche, encadenando las radiodifusoras del país con el himno nacional, dirigió un mensaje a la nación, expropiando todos los bienes de las compañías petroleras, pero, el apoyo económico del pueblo no sería suficiente y pasarían muchos años, hasta el 31 de agosto de 1962, para que México pudiera liquidar la costosa deuda de los bienes expropiados a las compañías extranjeras. Es hasta el 20 de junio de 1938, que se crea Petróleos Mexicanos, Pemex, con las funciones en todo el país de exploración, explotación, refinación y comercialización. Sin embargo, casi al mismo tiempo del nacimiento de la industria petrolera, nace también su contrapartida, el Partido de Acción Nacional, PAN, creado por Manuel Gómez Morín, quien sirvió como abogado para defender los intereses de las compañías extranjeras que deseaban continuar explotando los recursos nacionales y quienes al ser expulsados, sentenciaron en volver a controlar el petróleo de México. Finalmente el Partido de Acción Nacional sería clave en el futuro para regresar la industria petrolera mexicana a los extranjeros. El desarrollo estabilizador en México. La industria petrolera mexicana inicia sus funciones con un boicot a la venta del petróleo y la plata,
por parte de los países europeos y los Estados Unidos, quienes además nos prohíben el surtimiento de refacciones y préstamos bancarios. Ante la carencia de divisas es poco la inversión que el presidente Cárdenas dedica a Pemex, y mejor se enfocó más en el reparto agrario, para saldar la deuda a los campesinos, por las tierras arrancadas por los porfiristas. Invirtió en el campo emitiendo moneda nacional. El presidente Ávila Camacho, aprovechando el boicot adverso y el proteccionismo comercial arancelario internacional, por la Segunda Guerra Mundial, fomenta la política de sustitución de importaciones para talleres privados y, para las industrias extranjeras, que se establecían en México, se les pidió incluir un alto porcentaje de partes de fabricación nacional. Cabe mencionar que, esto propició el crecimiento del capitalismo mexicano en el gobierno de Miguel Alemán, además que también se les subsidió con bajos costos los productos y servicios que les proporcionaron las grandes empresas estatales. Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Mexicanos, Altos Hornos de México y, guanos y fertilizantes. Además, se les protegió con aranceles contra los productos similares fabricados en el extranjero, con el comienzo de la Guerra Fría contra la Unión Soviética, y con la Guerra de Corea en 1950, los Estados Unidos recapacitan en la necesidad de contar con aliados que les suministren petróleo seguro, y reanudan los préstamos de divisas, para los bienes de capital, que desatarían la política económica de México, periodo del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que fue llamado el desarrollo estabilizador entre los años 55 al 70, en donde se creó el milagro mexicano, de economía mixta, de empresas estatales y empresas privadas, periodo en que se dieron crecimientos promedio anual del 6.3% del Producto Interno Bruto y con inflación promedio controlada del 3.6%, y control férreo de la deuda pública. El Estado proveería a la clase trabajadora popular de beneficios sociales, como educación gratuita en todos los estratos educativos, financiamiento de vivienda por el Infonavit con bajo interés social, alimentos y productos del campo a precios populares, que se distribuían en tiendas de la CONASUPO, protección a la salud a través del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y para los petroleros, con sus propios hospitales, y, todo eso, en tanto estuvieran incorporados a los principales órganos de control de trabajadores. Sindicato Petrolero, Confederación de Trabajadores de México, Confederación Nacional Campesina, Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o, a través de una empresa con registro patronal. Todos estos beneficios ocasionarían una oleada de trabajadores del campo a las ciudades para ser partícipes del estado de bienestar mexicano, pero el resto de la población se quedaba en la marginación. El pacto social que el Estado posrevolucionario del PRI, que medió entre las nuevas clases poseedoras de los medios de producción capitalista y el trabajador corporatizado por el Estado social tutelar, sería llevado a cabo autoritariamente, reprimiendo a los obreros que exigían mayor libertad sindical o mayor participación de las utilidades. En el caso de la industria petrolera de Pemex, se construirían nuevas refinerías en Salamanca y Reynosa. Se ampliarían las de Minatitlán, Azcapotzalco, Madero y Poza Rica y, posteriormente se construirían las refinerías de Tula, Cadereyta y Salina Cruz, las cuales producirían para el país gas licuado, gasolina, turbosina, queroseno, diésel, combustóleo, lubricantes, asfaltos, grasas y parafinas. México se convertiría, entre 1980 hasta el 18 de marzo de 1991, en exportador de gasolina hasta que Carlos Salinas de Gortari cerró simultáneamente las refinerías de Azcapotzalco y Poza Rica, convirtiendo a México nuevamente en importador de gasolinas. Para distribuir los combustibles se construirían oleoductos desde Poza Rica México Salamanca Celaya, el gasoducto Ciudad Pemex México Salamanca Guadalajara, Escobedo Monclova, Reynosa Monterrey Torreón Chihuahua, Poliducto Minatitlán México, o a través de la flota marina de Pemex que llevaría a terminales de almacenamiento, que cubrirían todo el país como Rosarito, Mexicali, Progreso, Salina Cruz, Colima, Mazatlán,
Punta Prieta, Baja California, Guaymas, Durango, Navojoa, Guadalajara, Culiacán y otras más, hasta 77 terminales. Se desarrollaría la industria petroquímica para extraer al petróleo y gas de sustancias químicas industriales, y obtener mayor valor económico y de utilidad, con plantas en Ciudad Madero, en Salamanca, en Ciudad Camargo, Reynosa, Poza Rica, Minatitlán, San Martín Texmelucan, Cosoleacaque, Cangrejera, Morelos, La Venta, Cactus, Pajaritos, para producir amoníaco, sosa cáustica y carbonatos de sodio, anhídrido carbónico, polietileno, propileno, cloruro de vinilo, cloruro de etilo, benceno, tolueno, estireno, etileno y varias docenas más de productos básicos que se convertirían en plásticos, fibras acrílicas, cauchos sintéticos, insecticidas, solventes, abonos agrícolas, pinturas, colorantes, detergentes, adhesivos, acetona, medicinas, así como miles de productos más. Para lo anterior, se contaban hasta 400 plantas de petroquímica básica de Pemex y petroquímica secundaria, con participación de capital mixto de Pemex y la iniciativa privada, convirtiéndose México en el cuarto productor mundial de petroquímicos en el mundo en los años 80. El Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, fue creado el 23 de agosto de 1965 como el Centro de Investigación para desarrollar tecnología petrolera, distinguiéndose investigadores principalmente de universidades estatales. Sus áreas de desarrollo comprendieron la geología, la geofísica, el transporte de petrolíferos, la química, la refinación, la petroquímica, el diseño de equipos mecánicos y electrónicos. El IMP mejoró fórmulas de grasas, para su venta por Pemex, nuevos fluidos para perforación, anticorrosivos para tuberías, catalizadores. En el caso de la construcción de las refinerías de Tula, Cadereyta y Salina Cruz, el IMP aportó el 65% con tecnología propia, ahorrando miles de millones de pesos en gastos de importación de tecnología. Asimismo se fabricaron hidrodesulfuradoras y plantas criogénicas. También el IMP transfirió tecnología en las plantas con capital mixto de Pemex con la iniciativa privada, y tecnología beneficiando a países como España, China, Bulgaria, Yugoslavia, Costa Rica, Cuba, Brasil, Colombia, y otros más. Con el IMP, Pemex se convirtió en la principal empresa en México, y aportó entre 1983 y 1987 hasta el 40% de impuestos totales al gobierno mexicano, que se tradujeron en instalaciones educativas, hospitalarias, carreteras, vigilancia. El abandono del patrón oro y del estado de bienestar. Los petrodólares y la deuda mundial. El neoliberalismo. El reparto de empresas estatales. El abandono del patrón oro y del estado de bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emergen como la mayor potencia mundial con el 80% del oro en sus arcas, como resultado de la venta de bienes y armamentos, y, con el resguardo del oro de los países aliados del conflicto. Con eso, en la reunión de Bretton Woods de 1944, la moneda estadounidense, el dólar, se le asigna como la divisa mundial con respaldo en oro para el comercio internacional. Con esto, el gobierno de Estados Unidos se apropia de la fábrica mundial para emitir dinero. Luego se ve obligado a sobreimprimir dólares por la industria militar para enfrentar la guerra en Corea, y enseguida en Vietnam, y para desestabilizar gobiernos que no son afines a su política. Pero este gran circulante mundial ya no fue sostenible, cuando algunos países como Francia le exigieron en 1965 la devolución del oro contra sus dólares. El presidente Nixon se vio en la imposibilidad de reintegrar el oro y, el 15 de agosto de 1971 abandona el patrón oro. Esto ocasiona una depreciación del dólar. Además, con la guerra árabe-israelí de 1973 se incrementan los precios del petróleo por los países petroleros de la OPEP, quienes comenzarían sus operaciones en otras monedas para no perder en sus transacciones. Todo esto propicia un pico inflacionario dentro de los Estados Unidos del 12.5% en 1973.
También en México refleja el pico inflacionario en el mismo año del 25%. Los petrodólares y la deuda mundial. Pero para controlar la inflación en su país, Nixon en 1974, logra un acuerdo con los países petroleros encabezados por Arabia Saudita, para mantener al dólar como divisa mundial, ofreciendo a cambio estabilidad en la región producto de la guerra de 1973, y además les garantizó estabilidad de sus dólares, en base a invertir financieramente estos petrodólares sobrantes en bonos del Tesoro norteamericano y en reciclarlos en la banca mundial. Con esto, la estrategia de Nixon dio resultado inmediato al bajar a 5% la inflación en los Estados Unidos. Pero con el plan de Estados Unidos para que México invirtiera y se convirtiera en exportador de petróleo, y bajaran los precios de la OPEP, el Banco Mundial ofreció estos petrodólares en 1977 con una tasa del 7.5%, ante críticas internas de destacados intelectuales como Eberto Castillo, que advertía que endeudar a México para exportar petróleo ponía en riesgo a la nación. Ante esas críticas, el presidente José López Portillo llegó a declarar cándidamente: tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Pero en la presidencia de Carter, otro gran aumento en la inflación se dio por la segunda crisis del petróleo por la guerra Irán-Irak que afectó en 1980, que encareció el petróleo, la gasolina, la recesión interna y el desempleo local, llegando la inflación hasta 13.5% en los Estados Unidos en 1980, y la tasa de interés mundial al 19% en 1981, por la demanda de préstamos de petrodólares de los países para consumir el petróleo caro. Y la consecuencia para México fue que la inflación llegaría a 118%. Se triplicaría la deuda mexicana por la tasa de interés mundial, se fugarían dólares desde la banca privada, obligando a devaluar el peso. El gobierno de López Portillo el 17 de febrero de 1982, desde 22 pesos al comienzo de su gestión, hasta 70 pesos por dólar. El neoliberalismo. Con la llegada del presidente Ronald Reagan en 1981 y su retórica de lucha por la supremacía del capitalismo contra el comunismo, los vaivenes de la inflación en los Estados Unidos le mostraban signos de debilidad del capitalismo, por lo que optó por utilizar reglas de la teoría monetarista de Milton Friedman, ya aplicadas de manera experimental en Chile desde 1974, después del golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende. Estas reglas recomendaban la competencia del libre mercado clásica, la apertura comercial mundial, la reducción de los impuestos de las grandes empresas, y el regreso de empresas estatales chilenas a los antiguos dueños, pero lo que aportó el reaganismo fue influir en el FMI y el Banco Mundial, para aplicar la privatización de empresas en todos los países endeudados, y así controlar a América Latina y África de la ideología comunista. Pero, no tanto ocurrió esto en los países de Asia. A esta política tanto económica como intervencionista, se le llamaría política económica neoliberal. Pero, la herida de muerte del sistema del milagro mexicano llegó el 20 de agosto de 1982, casi al final del gobierno de López Portillo, por la suspensión de pagos a sus deudores internacionales. Porque México cayó en la trampa de los Estados Unidos, pues este logró bajar su inflación, al quintuplicar México su producción petrolera en 1981, porque ocasionó que comenzara a bajar el precio mundial del petróleo. Además, como la tasa de interés mundial se triplicó, incrementó la deuda total mexicana, de 20.000 millones de dólares hasta llegar a 80.000 millones. Con un gobierno débil, como el de Miguel de la Madrid, se reanuda el pago de la deuda internacional aceptando todas las condiciones del FMI, y, el 26 de julio de 1986, ingresaría México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, el GATT, lo que daría fin al proteccionismo industrial mexicano impuesto en el modelo del desarrollo estabilizador y desmantelaría la ingeniería invertida en las industrias manufactureras con política de partes nacionales, de los sectores eléctricos, electrónicos, metal mecánica, de inversionistas extranjeras con participación privada nacional. Esto aumentaría la importación de bienes y,
se fomentaría la maquila industrial extranjera fronteriza con escasa integración de partes nacionales y, como única estrategia competitiva exportadora, los bajos salarios de los mexicanos. Pero, todo eso se pudo evitar con un gobierno fuerte y con una nación participativa. Miguel de la Madrid tomó una mala decisión porque en 1982 comenzaría a bajar la tasa de interés mundial, y los precios del petróleo todavía se mantendrían altos hasta 1985, por la guerra entre Irán e Irak. Con la terminación del desarrollo estabilizador, se había roto para siempre el pacto y tutela que el Estado priista mantenía con las fuerzas populares, que aspiraban a una nación con mejor distribución de la riqueza y oportunidades. El desmantelamiento de las 1.155 entidades paraestatales que se desincorporaron, fue anticonstitucional pues, en sus liquidaciones, no fueron consultados los órganos del Congreso de la Unión porque esa decisión no le pertenecía al gobierno en turno, sino que le pertenecía a la nación, que directamente las operaba, disfrutaba de sus servicios e invertía con sus impuestos. Entre las empresas estatales más sobresalientes que se entregaron a los empresarios nacionales y extranjeros, entre los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Calderón, fueron la petroquímica secundaria de Pemex, Telmex, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, Bancomer, Banamex, Serfín, Banco del Norte, Inbursa, Ferrocarriles Nacionales de México, Imevisión, Renault, Dina Camiones, Fundidora de Monterrey, Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Fertimex, los ingenios azucareros, más de una treintena de minas estatales y carreteras federales concesionadas. El reparto de empresas estatales. La desincorporación de muchas de estas empresas no estuvo exenta de oportunismo y corrupción. Por ejemplo, tanto Pemex, y Pemex Petroquímica Básica, no podían venderse pues en ese momento aún estaban amparados constitucionalmente. Sin embargo, Miguel de la Madrid, para desincorporar parte de Petroquímica Básica, firmó un decreto ilegal para pasar decenas de sus productos al sector de petroquímica secundaria para incluirlos en la desincorporación y beneficiar a la clase empresarial, que no estaba preparada para manejar la industria petroquímica. El desastre de esta acción hizo que México pasara del cuarto lugar mundial en producción de petroquímicos al lugar 23. Otros casos como la venta de Telmex al Grupo Carso, que se transfirió con solo el 5.2% de su valor valuado en $7.500 millones, y el resto pagadero a 5 años con las ganancias de la misma empresa. Por supuesto, con los altos costos del servicio monopolizado en ese momento, quien terminó pagándole la empresa a Carlos Slim fue el pueblo de México. Además, dentro de los accionistas de Telmex se encontraba el padre del presidente que lo había desincorporado. Otro caso, la venta de Imevisión, quien fue apoyado con un préstamo de $30 millones de Raúl Salinas de Gortari, seguramente extraído del erario, en el período de su hermano el presidente, e igualmente terminado de pagar en un largo periodo. En el caso de Pemex, su importancia en términos económicos para el país, fue porque su participación en la recaudación hacendaria llegaba a proveer entre el 30% hasta el 44% del total de los ingresos de México, por lo tanto trataron de dividirla, asfixiarla económicamente y reducir la explotación de las nuevas reservas descubiertas para dejarlas a los inversionistas privados futuros. Esta estrategia se fraguó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando dividen a Pemex en 5 empresas, quintuplicando las funciones administrativas para formar Pemex Corporativo, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica. Con esto, se logra colocar a operadores neoliberales con grandes salarios, para desmantelar la infraestructura petrolera y aprovechar el personal despedido o prejubilado de técnicos y profesionistas, especializados en exploración, explotación de hidrocarburos, mantenimiento y construcción de obras petroleras, para reubicarlos en las compañías privadas que sustituirían a Pemex. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda, además de gravarle el ISR,
le descapitalizaría a Pemex Exploración y Producción con un impuesto del 71.5% por derecho ordinario sobre hidrocarburos de su producción de petróleo y gas, pero además de la retención del IVA a la venta de la gasolina al público, le incluiría el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, en donde ambos aplicados representan cerca del 50% del costo de la gasolina al público. Ninguna empresa petrolera privada o estatal en el mundo sería tratada así, solo el odio de una clase preparada ideológicamente trataría con tanta saña a la empresa más emblemática de México. Habría pues una impunidad para imponer el neoliberalismo, utilizando la corrupción y, si fuera necesario, el sabotaje, contra lo que parecieran obras y empresas populistas y nacionalistas. Pero, el final de Pemex llegó en el sexenio de Peña Nieto. El día 12 de diciembre del año 2013, en la Cámara de Diputados, los partidos PRI, PAN, Partido Verde y el PANAL, modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y aprobaron la reforma energética, logrando por fin el regreso de las compañías extranjeras. Luego, la Comisión Nacional de Hidrocarburos les asignaría bloques de explotación de petróleo por medio de licencias. Sin embargo, los anteriores partidos neoliberales olvidarían un gran detalle en el mismo artículo 27, que dice lo siguiente: tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Y sin tomar esto en cuenta, se otorgaron más de 107 contratos a compañías extranjeras para la explotación petrolera por medio de licencias, las cuales se podrían anular. Pero para lograr la recuperación se requirió de la participación de organizaciones nacionalistas de la sociedad civil, para asesorar a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTIP, sindicato representativo de técnicos e ingenieros petroleros formados en la misma industria, que demandarían en el año 2017 la primera licencia, al descubrir que éstas representan concesiones disfrazadas, y esperarían para que el pueblo y un gobierno nacionalista los apoyara para dar entrada a las demandas restantes. Tema 4. Fertinal y agronitrogenados. El caso Odebrecht. El caso de la estafa maestra. Las conclusiones y nuestro posicionamiento. Hubo muchos fraudes en los últimos 6 sexenios neoliberales del PRI y del PAN, cometidos por los operadores internos para desmantelar Pemex. Pero se comentará solo los casos más emblemáticos del sexenio peñista. Fertinal y agronitrogenados. La autosuficiencia en la producción de fertilizantes e incluso su exportación, en el llamado milagro mexicano del periodo del desarrollo estabilizador, se logró gracias a la empresa paraestatal Fertimex, productor de fertilizantes, que luego lo privatizaron en 1992, dividiéndola en 13 empresas para venderlas, y una de ellas se llamó Fertinal. Sin embargo, por la política neoliberal aplicada a Pemex de precios de transferencia interorganismos a valor internacional, sus precios los subieron artificialmente, por lo que a mayor costo, Fertinal se declaró en quiebra y cierra en el año 2002. Sin embargo, las mafias empresariales incrustadas en el gobierno federal operaron para rescatar la chatarra que se había convertido la empresa privada y fraguaron con el director de Pemex, Emilio Lozoya, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, quienes aceptaron comprar la antigua paraestatal y adquirirla como chatarra tras 16 años de inactividad privada. La Auditoría Superior de la Federación evaluó el daño patrimonial por 11.000 millones de pesos por ella. Pero, el gobierno cubrió este fraude clasificándolo como información reservada por 12 años bajo el argumento de que fue una operación de negocios. Por otro lado, Agronitrogenados, creada por Pemex Petroquímica, productora de amoníaco para los fertilizantes, fue vendida por Carlos Salinas en 1992 a la iniciativa privada, y por los altos costos de sus insumos, como se comentó con Fertinal, dejó de operar en el año 2000. Y nuevamente por instrucciones del orden federal, se les ordenó reintegrarla a Pemex en el 2013, a través del Consejo de Administración, donde participaron Emilio Lozoya y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell.
La Auditoría Superior de la Federación reportó en 2015, que lo que Pemex adquirió fue solo fierro viejo. De acuerdo con los legisladores del PRD, la operación ha implicado para Pemex una pérdida de al menos 760 millones de dólares, y de nuevo el gobierno clasificó como información reservada por 12 años para esconder el fraude. Las consecuencias de las políticas extranjeras neoliberales cumplieron con su objetivo con los fertilizantes. México a partir del 2000 se vuelve importador neto de fertilizantes, importando actualmente más del 60% de su consumo. Pero sus operadores en México están satisfechos en cumplir su cruzada contra el populismo mundial, endeudando a Pemex y desmantelando también a la industria privada nacional. El caso Odebrecht. Escándalo mundial han sido los sobornos de la compañía Odebrecht cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sentenció a su directivo Marcelo Odebrecht por 18 años. Sus declaraciones por soborno para conseguir contratos en decenas de países en el mundo han causado la caída de varios presidentes. En Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el expresidente Alejandro Toledo que está en investigación. 18 meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú Ollanta Humala. En Panamá las sospechas de apoyo a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli. En Argentina a Gustavo Arribas, amigo personal del presidente Macri. En el caso de México se había revelado que en plena contienda electoral del 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3.1 millones de dólares en 7 depósitos a Latinoamérica Asia Capital, firma radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y ligada al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, para la campaña presidencial. Además Emilio Lozoya es acusado por Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri y Gilberto da Silva, todos ellos de Odebrecht, de recibir un soborno de 10 millones de dólares para favorecer contratos, los cuales se realizaron para la refinería de Tula, por 1.436 millones de pesos, firmado el 15 de febrero del 2014, para octubre otro contrato por 85 millones de dólares para conversión de residuales en la refinería de Salamanca, y un tercero, el 12 de noviembre del 2015, para construcción de accesos y obra externa, en la misma refinería por 1.811 millones de pesos, estas, publicadas por Aristegui Noticias y Proceso, basadas en el proceso penal 6655 radicado en el Supremo Tribunal de Brasil. Pero de nuevo, el manto aparece para cubrir todo desfalco contra las empresas de origen populista. El caso de la estafa maestra comenzaría en el año 2011, con Felipe Calderón en la presidencia y Juan José Suárez Copel en la dirección de Pemex y continuaría esta pedagogía transeccional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el discípulo Emilio Lozoya Austin hasta 2014. Pemex a través de la filial Pemex Exploración y Producción, firmó 39 convenios con 6 universidades públicas del sureste del país. La Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Juárez de Tabasco y la Universidad Tecnológica de Tabasco, que contrataron a 96 empresas, que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, resultaron ser fantasmas, por lo que el desfalco a la nación fue de 3.576 millones de pesos. Pero la estafa maestra abarcaría otras entidades. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular, el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente. Y también a más universidades. La Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Finalmente desaparecieron 7.000 millones de pesos de dinero público. Pero los montos del desfalco estarían creciendo día a día. La escuela de la corrupción había traspasado los gobiernos del PAN al PRI y habían corrompido al sector educación que, paradójicamente se esperaba que la educación acabara con la corrupción. Las conclusiones. La caída del capitalismo en la Gran Recesión de 1929,
fue el resultado de la ausencia de controles estatales del mercado liberal, y la falta de participación económica estatal para contrarrestar la consecuente recesión, y desatando actividades proteccionistas arancelarias al comercio en todo el mundo. La desestabilización del milagro mexicano comenzó por el abandono del patrón oro en 1971 por los Estados Unidos, y luego, por el endeudamiento de México por tasas de interés incrementadas por los préstamos de dólares de países que pagaban el petróleo caro por las guerras en el Medio Oriente. El neoliberalismo fue impuesto ideológicamente por la mano del hombre, a favor de intereses corporativos mundiales, desacreditando la esencia autorregulada del sistema de mercado liberal de Adam Smith. Las consecuencias que colmarían a la sociedad mexicana con su rebelión serían el resultado de la reforma energética neoliberal peñista, al incrementar el precio de las gasolinas, motivada por la idea de abandonar su producción en las refinerías nacionales, al considerar políticos y medios de comunicaciones corruptos, patrocinados por el sistema neoliberal, que no es negocio para México producirlas. La persistencia de esa creencia nos habría llevado a la dependencia total de la gasolina extranjera, en medio de la tendencia de pérdidas de divisas de la balanza comercial de México con el mundo, y las consecuentes devaluaciones crónicas del peso para compensarla. En ese modelo, tarde o temprano, se habría obligado a subvencionar la gasolina para calmar al pueblo, pero endeudando más al país. El neoliberalismo en México históricamente ha incurrido en endeudamientos mayores que los gobiernos populistas que ellos critican, e hicieron que México cayera del 8º lugar mundial de 1981, por su Producto Interno Bruto, al 15º actualmente. Pero, esta política afectó, incluso a los Estados Unidos, con la actual mayor deuda pública del mundo, que comenzó a incrementarse a partir de la introducción del neoliberalismo de Ronald Reagan. El desarrollo estabilizador mexicano, incluso fue importado por China, después de los malos resultados de la política económica del gran salto adelante, del presidente Mao Zedong, que contrariaba el postulado marxista de esperar a desarrollar primero las fuerzas capitalistas, y que solo después de 1978 fueron retomados con la nueva economía mixta con resultados exitosos. Veamos cuál fue el destino de los gobiernos catalogados incorrectamente como populistas como China, Singapur y Vietnam, por tener economía mixta pero, que no tuvieron la suerte de contar con gobiernos débiles, como el mexicano y de otros países latinoamericanos, y no permitieron intervenciones al desarrollo de su economía. China, país gobernado por el Partido Comunista, en 1978 dio inicio a la economía mixta, tomando los principios semejantes al desarrollo estabilizador mexicano de sustitución de importaciones y capital estatal mayoritario, aplicado a provincias y varios puertos costeros, todos con una población cercana a los 100 millones de habitantes, para crear cerca de 60.000 empresas de capital mixto en las zonas económicas especiales, y, de la zona comunista, apoyándose con 100.000 empresas estatales para integrar el 75% de partes nacionales de los bienes producidos de manera mixta. Además cuenta con 280.000 cooperativas agrícolas con 110 millones de campesinos. Cabe destacar que el Fondo Monetario Internacional considera a la moneda china, el yuan, como la nueva moneda con carácter internacional, y también, en el 2018, consideró haber superado a los Estados Unidos como la primera economía del mundo, medida en poder de paridad de compra. Singapur, gobernada por el Partido de Acción Popular, considerada la tercera economía del mundo por su Producto Interno Bruto, PIB, a valor de paridad de poder adquisitivo per cápita. Con un tamaño poco mayor que la isla de Cozumel, sus corporaciones estatales aportan el 60% del PIB del país. Además, un tercio de la población activa trabaja en una cooperativa. Entre las empresas que tienen 100% de inversión estatal o en modalidad mixta, se encuentran Singapore Airlines, considerada la mejor del mundo, Singapur Telecomunicaciones, el Banco DBS, Grupo Inmobiliario Capitalán, Industrial de Fabricación de Semiconductores, Corporativo de Construcción Naval, Líneas Marinas Orientales Neptuno, Electricidad y Gas.
Cabe aclarar que Singapur importa su petróleo. Vietnam, país gobernado por el Partido Comunista. El milagro vietnamita, destacado por el FMI por ser el segundo país, después de China, en sostener 16 años de alto crecimiento del PIB con un promedio del 6%, que va desde el año 1990 hasta el año 2016, y que logró salir del atraso en que los Estados Unidos lo habían dejado después de sostener la guerra que les destruyó fábricas, edificios de viviendas, e infraestructura de comunicaciones y, que a partir de 1986, comenzarían la reestructuración de sus empresas estatales, hasta quedar en cerca de 583 de empresas públicas del Estado y otras 571 empresas de capital mixto, además 16.000 cooperativas con 6 millones de socios. El éxito social, reconocido por el Banco Mundial en 2016, es porque logró que la pobreza llegara a cerca de 12%, y la pobreza extrema a menos de 2%. Tan solo en México para ese mismo año la pobreza representó el 43.6% y 7.6% de pobreza extrema. Las empresas estatales mayores en Vietnam son el Grupo Nacional de Petróleo y Gas, que en el último censo exportó crudo por un valor de $5.650 millones y, que contribuyó en un 30% al presupuesto estatal. Además, el Grupo Químico Nacional, el Grupo de Electricidad de Vietnam y el Grupo de Carbón e Industrias Minerales. Nuestro posicionamiento como trabajadores petroleros. Es un deber político del gobierno federal elevar al empleo como un derecho fundamental, porque todo mexicano tiene derecho a vivir dentro de su sociedad y trabajar con dignidad. Tampoco los trabajadores, no podemos esperar a sobrevivir hasta que la clase empresarial tenga las condiciones lucrativas que le dicte el sistema de mercado mundial y entonces, proporcionar empleos. Sin estos, las necesidades de subsistencia estarán presentes, y nos obliga a emigrar del país para satisfacerlas, por lo que, ya es momento de recordar que, los asalariados somos quienes aportamos más recursos fiscales que las empresas empleadoras, por medio del impuesto sobre la renta y el IVA del consumo, por lo que estamos en pleno derecho a pedir al Estado que, nuestros recursos fiscales sean reencausados para fomentar el autoempleo, y, a que sea el pueblo quien también tenga que dar trabajo al pueblo, a través de cooperativas promocionadas por los mismos trabajadores, y que el Estado continúe creando empresas productivas estatales, para proporcionar servicios y productos de interés público. También somos conscientes de la salvaguarda del planeta y el uso más responsable de los recursos no renovables como el petróleo, por lo que promoveremos preferentemente su transformación en productos con mayor valor utilitario en vez de quemarlo. Por lo tanto, debemos continuar con los acuerdos de París, para que México cumpla, en el año 2024, con el 35% de sustitución energética por medio de las energías renovables y, de esta manera, el gas y petróleo ahorrado, sea utilizado en la industria petroquímica estatal. Nosotros los trabajadores petroleros activos y jubilados, acompañaremos a un nuevo gobierno progresista y nacionalista, para poner a Pemex como la palanca de desarrollo, empezando a reconstruir la infraestructura obsoleta. Refinerías, petroquímicas, industria de los fertilizantes, oleoductos, sistemas de almacenamiento. Pero, el nuevo gobierno debe darnos la certeza de derogar la reforma energética porque, es el instrumento de corrupción que comprometió al extranjero la propiedad del petróleo en el subsuelo hasta en 50 años, y sin retribuir las inversiones previas de exploración y explotación de Pemex. Además, mantiene el programa de temporada abierta para entregar las terminales de almacenamiento y, la compartición de ductos, para las empresas extranjeras. Por el momento, hemos comenzado a demandar la nulidad de contratos de pozos petroleros que fueron asignados anticonstitucionalmente por medio de concesiones disfrazadas de licencias, por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Porque una nación que no ejerza la justicia, estará destinada, tarde o temprano, a que sea el pueblo quien la demande.